En este primer problema completaremos la siguiente tabla para las propiedades del agua. Entonces, partimos a dar solución y tendríamos que para la línea 1, para una temperatura de 50 grados centígrados, nos vamos a la tabla A4 de la página 914, esto del Jones Ingel, la quinta edición. Y entonces tendríamos, bueno, aquí tenemos un fragmento de la tabla A4 para agua saturada. Entonces, para T igual a 50 grados centígrados tenemos los siguientes valores para el volumen del fluido y volumen en estado gaseoso. Y bueno, para una mezcla saturada de líquido-vapor, sabemos que Y sub F es menor o igual a Y promedio y esto es menor o igual a Y sub G, donde Y puede ser la entalpía, la energía interna o el volumen específico. Y en este caso, el que nos interesa es el volumen específico, porque ya tenemos el volumen promedio. Y entonces, como podemos observar, en este caso, V sub F, que sería Y sub F, es menor a Y promedio, que sería el volumen específico promedio, y esto es menor a Y sub G, que sería V sub G, es decir, el vapor en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque 0.01012 es menor a 4.16 y esto es menor a 12.026, cumpliendo esta desigualdad. Y por lo tanto, en este caso, la línea 1 hace alusión a una mezcla saturada. Y al ser una mezcla saturada, la presión es la presión de saturación, que serían 12.352 kilopascales. Ahora, para la línea 2, que ya sabemos que son 200 kilopascales y es vapor saturado, entonces de la tabla A5, en este caso página 916, tendríamos, bueno, aquí tenemos un fragmento de dicha tabla y bueno, para P, en este caso la presión igual a 200 kilopascales, tenemos una temperatura que sería la temperatura de saturación, es decir, 120.21 grados centígrados porque es vapor saturado. Y bueno, al ser vapor saturado, el volumen específico es el volumen específico en estado de vapor, es decir, 0.8858 redondeado. ¿Por qué? Porque es vapor, es decir, es agua en estado únicamente de vapor. Pasemos ahora entonces a la línea 3, donde tenemos la temperatura y la presión, y debemos determinar el volumen específico y la descripción de fase. Entonces, primero que nada nos vamos a la tabla A4, página 915, para agua saturada, y vemos que para una temperatura dada de 250 grados centígrados, tenemos esta presión de saturación. Y esta presión de saturación la vamos a comparar con una presión dada. Y para ello, primero que nada, vamos a ver las propiedades de el vapor sobrecalentado o de líquido comprimido. En este caso, primero, veamos para el vapor sobrecalentado que para una presión menor que la presión de saturación a una temperatura dada, que evidentemente es el caso porque la presión es menor a la presión de saturación, que es arriba de 3000. Esto a una temperatura dada, es decir, a 250 grados centígrados. Y por lo tanto, al cumplir esta condición, este estado de la línea 3 es vapor sobrecalentado. Y bueno, ahora que sabemos que es vapor sobrecalentado, nos vamos a la tabla A6, página 918, donde tenemos la tabla para vapor sobrecalentado. Y en esta tabla tenemos temperaturas y diferentes presiones. Y debe coincidir tanto la presión como la temperatura. Que bueno, la temperatura son 250 grados centígrados, es decir, toda esta línea, pero en este caso vemos que hasta estas columnas
hace alusión a una presión de 400 kilopascales, es decir, 0.40 megapascales, y por lo tanto, el volumen específico que buscamos será el volumen específico que esté en esta intersección, es decir, 0.5952 metros cúbicos sobre kilogramos. Pasemos entonces ahora a la línea 4, donde de igual forma tenemos tanto la temperatura como la presión. Y entonces nos vamos primero que nada a la tabla A5, página 916, donde tenemos las propiedades para una presión dada de agua saturada. Y vemos que para una presión de 600 kilopascales tenemos esta temperatura. Y bueno, esta temperatura la vamos a comparar con esta temperatura. Esto primero que nada, bueno, podemos ver primero para vapor sobrecalentado, en este caso veamos para líquido comprimido, donde vemos que para líquido comprimido la presión, bueno, en este caso la temperatura, tiene que ser menor a la temperatura de saturación a una presión dada. Y bueno, en este caso, porque vimos la tabla de presión. Si hubiésemos visto la tabla de temperatura, como lo fue para la línea 3, donde vimos la tabla de temperaturas y entonces comparamos la presión con la presión de saturación. Pero en este caso estamos viendo la tabla de presiones y entonces compararemos la temperatura dada con la temperatura de saturación, donde, como podemos ver, la temperatura 110 es menor a la temperatura de saturación 158.83. Esto a una presión dada. Y por lo tanto, en la línea 4 tenemos líquido comprimido. Y ahora que sabemos que tenemos líquido comprimido, el volumen específico para líquido comprimido se calcula como sigue. El volumen específico es aproximadamente el volumen específico en estado de líquido a una temperatura dada. Y entonces, ahora nos vamos a la tabla A4, donde a una temperatura dada, en este caso de 110 grados centígrados, el volumen específico será el volumen específico en estado de líquido, es decir, 0.001052 metros cúbicos sobre kilogramos. Y así completaríamos nuestra tabla. Por mi parte esto sería todo. Cualquier duda en los comentarios y hasta la próxima.